La mayoría de las personas nunca multiplica su dinero, no porque no pueda, no porque no tenga oportunidades, sino porque nunca aprende a pensar como alguien que crea riqueza. Tú no naciste sin talento financiero. Nadie nace sabiendo invertir, ahorrar o administrar. Todo eso se aprende. Y la diferencia entre quienes prosperan y quienes viven al límite no es la suerte, es la forma en que toman decisiones financieras todos los días. En este momento, mientras escuchas estas palabras, hay personas con menos ingresos que tú que están construyendo patrimonio. Y hay personas con ingresos mucho mayores que los tuyos que están endeudadas, estresadas y completamente atrapadas. La diferencia no está en el número de su cuenta bancaria. Está en la manera en que piensan sobre el dinero. El dinero es un efecto. La causa siempre está en tu mente, en tus hábitos y en tu nivel de disciplina personal. Y si eso te incomoda escucharlo es precisamente porque es verdad. Aquí viene el primer golpe de realidad que necesitas recibir. No puedes multiplicar lo que no controlas. Si no sabes exactamente cuánto ganas, cuánto gastas y en qué se va tu dinero cada mes, estás caminando a ciegas por un terreno peligroso. Puedes trabajar duro, esforzarte, sacrificarte, madrugar, trasnochar, pero sin control financiero todo ese esfuerzo se filtra como agua entre los dedos. El primer paso hacia la riqueza no es invertir, no es emprender, no es ganar más, es asumir el control total de tu economía personal. La mayoría evita este paso porque duele. Porque mirar los números de frente obliga a asumir responsabilidad y la responsabilidad es incómoda, pero las personas que prosperan hacen exactamente lo que los demás evitan. Se sientan, analizan, ajustan y deciden. Y tú tienes que decidir hoy dejar de reaccionar al dinero y empezar a dirigirlo. Escucha esto con atención porque es importante que lo entiendas antes de seguir. Tu situación financiera actual no es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad. Tal vez nunca te enseñaron educación financiera. Tal vez creciste escuchando que el dinero es difícil de conseguir, que ahorrar no sirve de mucho, que invertir es peligroso, que los ricos son diferentes a ti. Todo eso son programaciones mentales que se instalan sin que te des cuenta y si no las cuestionas, gobiernan tu vida silenciosamente durante décadas. Las personas que construyen riqueza piensan a largo plazo. No buscan gratificación inmediata. No toman decisiones financieras basadas en emociones del momento. Actúan con estrategia, con paciencia y con autocontrol. Mientras otros gastan para sentirse bien hoy, ellas invierten para vivir mejor mañana. Y esa diferencia, que parece pequeña en el día a día, crea resultados completamente distintos con el paso de los años. Y aquí hay una verdad incómoda que debes aceptar si realmente quieres avanzar. No importa cuánto ganes si gastas todo lo que entra. Puedes duplicar tus ingresos y seguir siendo pobre si no cambias tus hábitos. La riqueza no comienza cuando ganas más. Comienza cuando aprendes a quedarte con una parte de lo que ganas. Ese es el principio fundamental de toda acumulación de capital en la historia de la humanidad. Cada gran fortuna empezó de la misma manera. Una decisión consciente, un hábito repetido, una visión clara del futuro. Nadie se hizo rico por accidente, nadie multiplicó su dinero sin intención. Siempre hubo un punto de quiebre donde alguien dijo, desde hoy voy a manejar mi dinero de forma diferente. Ese punto de quiebre puede ser hoy para ti. A partir de ahora necesitas empezar a verte como el director financiero de tu propia vida, no como una víctima del sistema, del salario o de la economía. Tú eres responsable de cada peso que entra y cada peso que sale. Y cuando adoptas esa identidad, todo cambia. Tus decisiones cambian, tus prioridades cambian, tu futuro cambia. El dinero responde al respeto. Si lo tratas con descuido, se va. Si lo manejas con disciplina, crece. El dinero es como un empleado. Si no le das instrucciones claras, no produce resultados. Pero si lo diriges bien, trabaja para ti incluso cuando duermes. Lo que vas a aprender no son fórmulas mágicas ni atajos. Son principios sólidos, probados y prácticos que han funcionado para millones de personas que comenzaron exactamente donde tú estás hoy. Y quiero que tengas algo absolutamente claro desde el inicio. No necesitas ser experto, solo necesitas ser consistente. La riqueza no se construye con grandes movimientos ocasionales, sino con pequeñas decisiones inteligentes repetidas durante años. Si puedes seguir instrucciones simples con disciplina, puedes transformar tu vida financiera. El único requisito real es que decidas empezar. Ahora escucha esto con toda tu atención, porque aquí es donde se separan los que solo sueñan con prosperar de los que realmente lo construyen. Si hay un solo hábito que determina tu futuro financiero, no es cuánto ganas, no es tu profesión, no es tu nivel de estudios, es qué haces con el primer dinero que entra en tus manos. La mayoría vive bajo una regla silenciosa y peligrosa. Primero paga todo y si sobra algo, entonces ahorra. El problema es que nunca sobra. Siempre hay algo más que pagar, algo más que comprar, algo más que justificar, y así pasan los años.
Las personas que multiplican su dinero hacen exactamente lo contrario. Se pagan a sí mismas primero, no como una sugerencia, no como una intención bonita, sino como una ley personal inquebrantable. En el momento en que el dinero entra, una parte se separa automáticamente para el futuro. No se discute, no se negocia, no se toca bajo ninguna circunstancia. Este principio es tan simple que la mayoría lo subestima, y tan poderoso que ha creado más millonarios que cualquier estrategia compleja de inversión, porque no se trata de cantidades, se trata de control. Cuando te pagas primero le envías un mensaje claro a tu mente: mi futuro es una prioridad. Tal vez piensas ahora mismo que no puedes hacer esto porque tus gastos cubren exactamente lo que entra. Y quiero decirte algo con total claridad: nunca será el momento perfecto. Siempre habrá gastos, siempre habrá presión, siempre habrá una excusa que suene completamente razonable. La diferencia está en que algunas personas obedecen a las circunstancias y otras imponen disciplina sobre ellas. Empieza pequeño si es necesario, un 5%, un 10%. La cantidad no es lo importante al inicio, lo importante es construir el músculo del autocontrol financiero. Porque cuando dominas el hábito trabaja para ti. Y cuando te pagas, primero ocurre algo interesante que pocas personas anticipan. Tu mente se vuelve más creativa, te obligas a administrar mejor lo que queda. El dinero comienza a rendir más. Los gastos innecesarios desaparecen porque ya no hay margen para ellos. Las prioridades se aclaran solas. No es magia, es enfoque. La mayoría de los problemas financieros no son problemas de ingresos, son problemas de comportamiento. Gastar para aliviar emociones, comprar para sentir estatus, endeudarse para aparentar. Cuando te pagas primero, rompes ese ciclo y tomas el control emocional del dinero. El ahorro no es para emergencias, el ahorro es para la libertad. Las emergencias se manejan con previsión, pero la verdadera función del dinero acumulado es darte opciones. Opciones para decir que no cuando algo no te conviene. Opciones para elegir mejor cuando aparece una oportunidad. Opciones para invertir con calma en lugar de hacerlo desde la desesperación. El dinero guardado es poder silencioso que trabaja en tu favor incluso cuando tú no estás haciendo nada. Ahora bien, ahorrar sin propósito no es suficiente. El dinero debe tener una misión clara. Cada peso que separas debe tener una razón: protegerte, crecer, multiplicarse. El dinero sin objetivo se gasta. El dinero con objetivo se conserva. Aquí es donde la mayoría falla. Ahorran de forma inconsistente, sin sistema, sin estructura, y cuando llega la primera tentación o dificultad, rompen el hábito y vuelven a cero. Por eso necesitas reglas claras, automáticas, no emocionales. Decide hoy que tu ahorro no es negociable, no depende de cómo te sientas, no depende de cómo esté la economía, no depende de lo que hagan los demás, es una decisión adulta, consciente y permanente. Cuando haces esto durante meses, algo cambia dentro de ti que va más allá de los números. Empiezas a verte como alguien que construye, no como alguien que sobrevive. Tu identidad financiera se eleva. Y la identidad siempre precede a los resultados. Ahora presta atención a esto, porque si no lo eliminas, todo lo que ahorres, todo lo que intentes construir terminará escapándose tarde o temprano. El mayor obstáculo para multiplicar tu dinero no es la falta de oportunidades, no es el mercado, no es la economía. Es la deuda mal utilizada. La deuda no solo consume tu dinero, consume tu energía mental, tu claridad y tu capacidad de tomar buenas decisiones. Te mantiene ocupado pagando el pasado en lugar de construir el futuro. La mayoría de las personas vive atrapada en un ciclo invisible y agotador. Trabaja duro, gana dinero, paga deudas, se estresa y vuelve a empezar. Y lo más peligroso de ese ciclo es que se normaliza. Se convierte en lo común, en lo que todos hacen, en lo que se siente inevitable. Pero lo común nunca construye riqueza. La deuda de consumo es un impuesto voluntario al futuro. Cada cuota que pagas por algo que ya no usas o que apenas recuerdas haber comprado es dinero que no puede crecer, que no puede protegerte, que no puede darte libertad. Y no importa cuán atractiva parezca la oferta en el momento de comprar, si te quita capacidad de ahorro y de inversión, te está empobreciendo de manera lenta y silenciosa. El problema no es solo financiero, es psicológico. La deuda crea urgencia, y cuando vives con urgencia tomas malas decisiones, aceptas trabajos que no quieres porque los necesitas. Toleras situaciones que no mereces porque no tienes opciones. Inviertes desde el miedo en lugar de hacerlo desde la estrategia. Las personas que multiplican su dinero entienden una regla simple: primero estabilidad, luego crecimiento. No buscan atajos, no construyen sobre terreno inestable. Antes de pensar en grandes inversiones, ordenan su base, eliminan fugas y cierran grietas. No toda deuda es igual.
Existe una diferencia enorme entre deuda que te hace más vulnerable y deuda que te fortalece. Pero la mayoría nunca llega a usar la deuda de forma inteligente porque está atrapada en el tipo incorrecto. Por eso el primer paso no es invertir más, es liberarte. Liberarte de pagos innecesarios, de intereses abusivos, de compromisos que no te acercan a ningún objetivo real. Cada deuda que eliminas es como aumentarte el sueldo sin trabajar más. Imagina cómo sería tu vida si mañana no tuvieras cuotas. Si una parte importante de tu ingreso quedara completamente libre cada mes, ese dinero podría convertirse en ahorro sólido, en inversión, en tranquilidad. Esa es la verdadera ganancia. Y la tranquilidad financiera no es un lujo, es lo que te permite pensar con claridad, esperar el momento correcto y elegir con inteligencia. En el mundo del dinero, el que puede esperar siempre gana. Necesitas una estrategia clara y disciplinada, no emocional, no impulsiva. Haz una lista de tus deudas, ordénalas, atácalas con método. Cada deuda eliminada refuerza tu identidad como alguien que avanza. Y mientras haces esto, mantén una regla absolutamente inquebrantable. No crear nuevas deudas de consumo. No importa cuán tentador sea, no importa cuán común parezca. Cada vez que dices no a una compra innecesaria financiada, te estás diciendo sí a tu futuro. Estás entrenando autocontrol. Y el autocontrol es la base de toda riqueza duradera. Las personas financieramente exitosas no buscan impresionar, buscan progresar, no viven para aparentar, viven para acumular. Y esa diferencia, aunque silenciosa, es abismal. A medida que reduces deuda y aumentas control, ocurre algo que cambia completamente tu relación con el dinero. Tu dinero empieza a obedecerte, deja de ser una fuente de estrés y se convierte en una herramienta. Y cuando el dinero se convierte en herramienta, puedes empezar a usarlo para multiplicarse. Ahora llegamos al momento más poderoso de todo lo que estamos hablando, poner tu dinero a trabajar para ti. Esta es la diferencia real entre ser un simple ahorrador y convertirte en un verdadero multiplicador de riqueza. Porque ahorrar solo no basta, el dinero estacionado no produce resultados, solo conserva lo que ya tienes. Para crecer necesita movimiento, estrategia y dirección. Cada peso que guardas tiene la capacidad de generar más dinero si lo colocas correctamente. Y no hablo de riesgos irresponsables ni de apuestas de suerte. Hablo de decisiones inteligentes y planificadas donde la seguridad y el crecimiento caminan juntos. Cada inversión que haces es como sembrar una semilla. Cuanto antes la plantes, antes dará frutos. Y con consistencia, esos frutos se multiplican de manera exponencial con el tiempo. Pero para llegar ahí necesitas claridad sobre tus objetivos financieros. No puedes multiplicar dinero si no sabes para qué lo quieres. Define metas concretas y medibles. Quiero construir un fondo de emergencia. Quiero comprar una propiedad en 5 años. Quiero generar ingresos que cubran mis gastos en 10 años. Sin metas claras, tus esfuerzos se dispersan y el dinero se desvanece sin propósito claro. El siguiente paso es entender tu perfil de riesgo. No se trata de buscar la mayor rentabilidad posible, sino la rentabilidad más segura acorde a tu tolerancia y a tu horizonte de tiempo. La clave es diversificar, combinar seguridad con crecimiento y nunca poner en juego lo que no estás dispuesto a perder. Luego viene la disciplina de la inversión sistemática. Invierte de forma regular sin esperar el momento perfecto, porque el momento perfecto no existe. El tiempo a tu favor es más poderoso que cualquier estrategia sofisticada. Cada aporte constante se suma y los intereses compuestos hacen el resto. La paciencia, más que la cantidad, se convierte en tu arma más poderosa. Y reinvierte tus ganancias. Muchos ven una ganancia y la gastan como si fuera un premio que se merecen, pero si quieres multiplicar tu dinero, cada ganancia debe alimentar tu capacidad de generar más. Ahorrar, invertir, reinvertir, crecer. Cuando lo haces con constancia, el efecto es exponencial. Y nunca subestimes la protección del capital. Multiplicar dinero no significa exponerte a perderlo todo. Significa proteger tus inversiones con información, análisis, diversificación y decisiones conscientes. El dinero que se pierde por descuido es muy difícil de recuperar. El dinero que se protege y se hace trabajar te garantiza crecimiento constante y tranquilidad real. Ahora quiero darte el plan concreto que lo une todo, porque todo lo que hemos hablado no sirve de nada si no lo conviertes en acción. El primer paso es conocer tu situación real con brutalidad y honestidad. Antes de cualquier movimiento, debes saber exactamente dónde estás. Cuánto ganas, cuánto gastas, cuánto debes y cuánto puedes apartar. No aproximadamente, con números reales registrados y analizados. Este es tu punto de partida y cuanto más claro lo tengas, más efectiva será tu estrategia. El segundo paso es pagarte primero sin negociación. Decide un porcentaje fijo que separarás cada mes para ti y tu futuro. No importa si es el 5, el 10 o el 20%.
Lo que importa es la consistencia absoluta. Este dinero no se toca, no se justifica, no se usa para gastos inmediatos bajo ninguna circunstancia. Este hábito es la base de tu libertad financiera y mientras más pronto lo adoptes, más rápido sentirás el control y la tranquilidad que te permitirá tomar mejores decisiones en todas las áreas de tu vida. El tercer paso es eliminar la deuda innecesaria con un plan agresivo y concreto. Haz la lista de todas tus deudas y ordénalas de mayor a menor interés. Ataca primero las que más te cuestan. Cada deuda eliminada no solo libera dinero, sino espacio mental y energía emocional que puedes redirigir hacia lo que sí construye. Y recuerda la regla que no puedes romper: no crear nuevas deudas de consumo. Cada vez que dices no a una compra financiada, le estás diciendo sí a tu versión futura. El cuarto paso es definir objetivos claros y medibles para cada peso que ahorras. La claridad en tus metas convierte tus acciones en decisiones estratégicas y no en movimientos sin sentido. El quinto paso es invertir con disciplina y paciencia una vez que tengas dinero separado y libre de deudas dañinas. Comienza de manera conservadora, entiende tu perfil de riesgo y aumenta tu exposición conforme aprendes y ganas confianza. La consistencia supera la cantidad siempre. El sexto paso es educar tu mente financiera de manera continua. El dinero sin conocimiento es un riesgo. Dedica tiempo a aprender sobre inversiones, finanzas personales, negocios y mercados. La información correcta multiplica tu dinero más rápido que cualquier truco o fórmula mágica. El séptimo paso es controlar tus emociones porque el dinero es emocional, pero tus decisiones no deben serlo. Evita comprar por impulso, evita vender por pánico y evita compararte con otros porque esa comparación siempre destruye la estrategia. Y el octavo paso es revisar y ajustar periódicamente porque la vida cambia, los mercados cambian y tu estrategia debe adaptarse. La revisión constante evita sorpresas y mantiene tu camino firme. Si aplicas estos pasos de manera constante, estás creando un sistema que trabaja por ti incluso cuando no estás pensando en él. Cada hábito refuerza al siguiente. Ahorro, disciplina, inversión, educación y control emocional se combinan para generar resultados que hoy quizás no puedes imaginar. Con el tiempo, lo que hoy parece pequeño se convierte en tu libertad financiera, en tus opciones, en tu capacidad de decidir tu vida sin depender de un salario, de un jefe o de la suerte. Multiplicar tu dinero no es un secreto, no es un golpe de suerte, no es algo reservado para personas especiales o privilegiadas. Depende únicamente de tus decisiones, de tus hábitos y de tu disciplina diaria. Todo lo demás es secundario. Si sigues este camino, habrás construido una estructura sólida que convierte cada peso que entra en tu vida en una herramienta de libertad. No se trata de riqueza instantánea. Se trata de crecimiento real, sostenido y predecible. Es la diferencia entre sobrevivir y prosperar. La libertad financiera comienza en tu mente. Todo cambio externo surge del cambio interno. Mientras sigas pensando como alguien limitado, tu dinero seguirá limitado. Cuando decidas asumir responsabilidad total por cada peso que entra y sale, tu dinero empezará a reflejar tu nueva identidad. Tu riqueza futura será el espejo de la disciplina, la paciencia y la claridad con la que actúas hoy. Nunca subestimes el poder de la consistencia. Un hábito pequeño repetido todos los días durante años produce resultados que parecen extraordinarios, pero no lo son. Son el resultado inevitable de la acción consciente y de la planificación inteligente. Cada ahorro, cada inversión, cada decisión financiera consciente se acumula y se multiplica. Es el efecto compuesto en acción y es la verdadera fuerza detrás de cualquier riqueza duradera. El tiempo está de tu lado siempre y cuando comiences ahora. No esperes a ganar más. No esperes a que el momento sea perfecto. No confíes en la suerte. Cada día que esperas es un día que tu dinero deja de trabajar para ti. Cada acción que tomas hoy es un paso concreto hacia tu libertad mañana. Tu dinero te obedece si tú lo diriges. Tu libertad depende de tu disciplina. Tu futuro financiero se construye hoy, decisión a decisión, paso a paso. Lo que hoy parece difícil, mañana será tu nueva realidad. Multiplicar tu dinero no es un acto heroico, es un hábito. Una serie de hábitos que transforman tu vida de forma silenciosa pero absolutamente poderosa. Y cuando domines esos hábitos tendrás algo que nadie puede quitarte: la seguridad, la libertad y el control sobre tu propia vida. Este es el momento de decidir, hoy. No mañana, no la próxima semana, no cuando tengas más ingresos o menos deudas, hoy. Porque cada decisión que tomes ahora, por pequeña que parezca, es el inicio del camino hacia la libertad financiera que siempre has buscado y que siempre has merecido. Nadie viene. Esa es la verdad que nadie te dice de frente. La que los demás rodean con palabras amables, con frases de consuelo, con promesas que se evaporan cuando más las necesitas. Nadie viene.
Y si en este momento estás esperando que alguien aparezca a rescatarte, a darte la mano, a señalarte el camino, a resolver lo que tú mismo no te has atrevido a enfrentar, entonces ya llevas demasiado tiempo perdido. Eso duele, lo sé, pero la verdad que duele es la única que transforma. Desde pequeño aprendiste algo que nunca nadie te ayudó a cuestionar, que si lloras lo suficiente, alguien llega. De niño funcionaba perfecto. Llorabas y aparecía alguien con comida, con calor, con brazos que te sostenían. El problema no estuvo en haber sido niño, ese mecanismo era necesario, era lo que te mantenía vivo. El problema está en que llegaste a la adultez cargando esa misma expectativa sin haberla examinado nunca, sin haberte preguntado en algún momento si ese modelo todavía tiene sentido para la vida que estás viviendo hoy. Y la respuesta, aunque duele escucharla, es que no. En la vida adulta el llanto no garantiza nada. El sufrimiento no convoca a nadie. Tu necesidad, por más profunda, por más legítima, por más real que sea, no obliga a ningún ser humano a aparecer en tu puerta. Y sin embargo sigues esperando, porque nadie te enseñó a no hacerlo. Y sin embargo tú, como millones de personas, organizas tu vida alrededor de esa esperanza silenciosa que nunca dices en voz alta pero que guía cada decisión que tomas o que evitas tomar. Esperas que el momento sea el correcto. Esperas que alguien note tu dolor. Esperas que el universo conspire a tu favor. Esperas que algo externo cambie para que tú puedas finalmente moverte. Y mientras esperas, tu vida pasa. Tus años pasan. Tus oportunidades se cierran con la misma quietud con la que se abrieron, sin ruido, sin aviso, sin despedida. Y lo más duro de todo es que nadie va a venir a avisarte que se fueron. Quiero que ahora mismo hagas una pausa real. No sigas escuchando en piloto automático. Piensa en esa situación concreta que llevas meses, quizás años, diciéndote que vas a resolver. Ese problema que conoces de memoria, que puedes describir con cada detalle, al que ya le has dado miles de vueltas en tu cabeza. Ese del que has hablado con amigos, con familia, con cualquiera que te escuche y que todavía sigue exactamente igual que cuando empezaste a hablar de él. Y ahora pregúntate con honestidad, no con la honestidad cómoda, sino con la honestidad que incomoda, ¿cuántas veces has esperado que alguien más lo resolviera por ti? ¿Cuántas veces tu acción ha estado condicionada a que alguien apareciera primero, a que alguien te diera el empujón, a que las condiciones fueran perfectas? Si eres verdaderamente honesto contigo mismo, la respuesta te va a incomodar. Y esa incomodidad no es una señal de que algo está mal contigo. Es exactamente el punto de partida del cambio real. Los filósofos estoicos entendieron algo con una claridad que todavía hoy resulta perturbadora. Marco Aurelio, que gobernó uno de los imperios más grandes que ha visto la historia, y que lo hizo en medio de guerras, plagas, traiciones y pérdidas personales, escribía en su diario personal, en esos textos que hoy conocemos como las Meditaciones, que el único territorio verdadero del ser humano es su propio juicio, su impulso, sus decisiones, su manera de responder ante lo que le ocurre. Todo lo demás, absolutamente todo lo demás, pertenece a un dominio que no controlas. Y ahí está la trampa en la que tú has caído, la misma en la que caemos casi todos. Gastas la mayor parte de tu energía intentando controlar lo que no puedes controlar y descuidas casi por completo lo único que sí puedes, a ti mismo, tus decisiones, tu respuesta ante la vida. Cuando esperas que otros te salven, le entregas las llaves de tu vida a manos que tienen sus propios miedos, sus propias cargas, sus propios problemas que resolver. Nadie puede cargar tu vida y la suya al mismo tiempo con la misma dedicación. Es físicamente imposible, es humanamente imposible. Y hay algo más que pocas personas se atreven a mirarse a los ojos para reconocer, algo que es incómodo pero necesario decir. Muchas veces tu espera no es simple pasividad inocente. Muchas veces es una estrategia de protección que construiste sin darte cuenta, en algún momento en que el mundo te enseñó que actuar podía doler. Si nunca actúas, nunca fallas. Si siempre es culpa de las circunstancias, de los demás, del momento que no fue el indicado, entonces tu imagen de ti mismo permanece intacta. No tienes que enfrentarte a la posibilidad de que intentaste y no funcionó. La psicología llama a esto locus de control externo, y es uno de los patrones más destructivos que puedes desarrollar, no porque seas malo en tu naturaleza, sino porque es una jaula que se siente exactamente como comodidad. Una prisión acolchada que parece refugio, que parece prudencia, que parece sabiduría, hasta que un día miras por la ventana y ves que el mundo siguió moviéndose mientras tú esperabas adentro con la puerta abierta. El filósofo Sartre tenía una idea que muchos repiten pero pocos entienden de verdad. Decía que estamos condenados a ser libres. Condenados, no bendecidos. Porque la libertad auténtica no es un regalo cómodo, implica responsabilidad absoluta. Implica que no puedes señalar con el dedo hacia afuera sin quedar expuesto. Implica que cada día que pasa es una decisión tuya.
incluso si decidiste no decidir. La inacción es una forma de acción. La espera es una elección. Y cuando lo entiendes así, cuando ves con claridad que al esperar que alguien venga a salvarte en realidad estás eligiendo activamente no salvarte tú mismo, algo tiene que cambiar en la manera en que te relacionas con tu propia vida. Pero quiero ser muy claro contigo en algo, porque no quiero que malinterpretes lo que estoy diciendo. Aprender a sostenerte solo no significa cortar todos los vínculos. No significa volverse una isla ni rechazar el apoyo cuando genuinamente se ofrece. Los seres humanos somos profundamente sociales y necesitamos a otros. Eso es completamente real y es hermoso. La diferencia está en desde dónde construyes esa conexión con los demás. Hay una distancia enorme, casi un abismo, entre pedir ayuda desde la fortaleza y pedirla desde la dependencia crónica. Cuando pides ayuda desde la fortaleza, ya sabes lo que necesitas, ya tienes claridad sobre tu dirección, ya has comenzado a moverte, y el apoyo de otro amplifica algo que tú ya pusiste en marcha. Cuando la pides desde la dependencia, en realidad estás pidiendo que alguien más tome las decisiones que a ti te aterran tomar, que alguien más sea el motor de tu vida. Y eso, aunque lo llames con nombres más suaves, aunque lo justifiques con razones que suenan muy lógicas, es renunciar a tu propia vida. Piensa en las personas que conoces, o que has escuchado, que atravesaron circunstancias devastadoras y salieron del otro lado transformadas, no solo sobreviviendo, sino más sólidas, más sabias, más completas. Piensa en esas historias. ¿Qué tienen en común? No es que contaron con circunstancias perfectas, no es que tuvieron recursos ilimitados, no es que nadie les falló. Lo que tienen en común es un momento, generalmente un momento muy solitario y muy silencioso, en el que esa persona miró hacia adentro y decidió que ella era suficiente para comenzar. No para terminar, no para resolverlo todo de golpe, solo para dar el primer paso desde su propio centro. Y ese instante, ese preciso momento en que alguien deja de esperar y empieza a moverse, es uno de los más silenciosos y al mismo tiempo uno de los más poderosos de la existencia humana. No tiene música dramática. No tiene aplausos ni testigos. Muchas veces sucede en la oscuridad, a solas, con miedo, con dudas, con la voz interna diciéndote que quizás no es el momento. Pero sucede. Y cuando sucede, algo en la arquitectura interna de esa persona cambia para siempre. Existe un concepto en psicología que necesitas entender porque explica mucho de lo que te pasa. Se llama autoeficacia, y es simplemente la convicción de que tú puedes hacer cosas, que tus acciones producen resultados, que no eres un espectador pasivo de tu propia historia. No es autoestima en el sentido vago de sentirte bien contigo mismo. Es algo más preciso y más poderoso que eso. Y lo más revelador de este concepto es que no crece escuchando palabras de aliento, no aparece leyendo libros de motivación, no se desarrolla porque alguien te diga que confía en ti. La autoeficacia se construye de una única manera, actuando, intentando, fallando, ajustando, volviendo a intentar. Cada vez que enfrentas una dificultad y la atraviesas, aunque sea de manera imperfecta, aunque sea con torpeza, aunque nadie lo celebre, tu cerebro lo registra. Registra que eres capaz. Y esa evidencia interna acumulada con el tiempo se convierte en una forma de confianza que nadie te puede quitar porque nadie te la dio. La construiste tú, ladrillo a ladrillo, decisión a decisión. Ahora hay algo que nadie te dice sobre este proceso y que es absolutamente necesario que escuches antes de seguir. Va a ser solitario. No de una manera romántica ni cinematográfica. Solitario en el sentido más concreto y a veces más doloroso de la palabra. Habrá momentos en que estés tomando decisiones difíciles y no tendrás a nadie con quien consultarlas. Habrá noches en que el peso de la incertidumbre sea muy real y muy tangible. Habrá periodos en los que sientas que estás avanzando pero no puedas demostrarle a nadie que es así. Y tendrás que aprender a sostenerte en esos momentos, no porque seas insensible o no necesites a nadie, sino porque habrás desarrollado algo que los griegos llamaban autarquía, una soberanía interna. Una relación contigo mismo tan sólida que no necesita validación externa para seguir avanzando. Y esa soberanía es el regalo más grande que puedes darte. ¿Cuántas veces has esperado que alguien te diera permiso para ser quien quieres ser? Piénsalo de verdad sin prisa. ¿Cuántas decisiones has postergado hasta que alguien más te dijera que era una buena idea? ¿Cuántos proyectos, sueños, caminos has abandonado antes de comenzar porque nadie a tu alrededor los validó, porque nadie te dijo que sí, porque nadie te dijo que eras capaz? Eso también es esperar que alguien te salve. Es una forma más sofisticada, más socialmente aceptable, pero tiene exactamente la misma raíz, la creencia de que tu valor, tu dirección y tu permiso para actuar vienen de afuera. Y mientras sigas creyendo eso, seguirás dependiendo de algo que no puedes controlar. Esa soberanía interna se construye en lo cotidiano, no en los grandes gestos heroicos ni en los momentos dramáticos. Se construye cuando decides levantarte aunque el cuerpo quiera quedarse inmóvil.
Cuando eres honesto contigo mismo sobre tus hábitos, tus excusas, los patrones que repites una y otra vez esperando resultados distintos. Cuando miras tu situación actual sin dramatizarla ni minimizarla, con la misma claridad compasiva con la que un buen médico mira una herida, sin negación, sin catastrofismo, solo la realidad tal como es. Y luego te haces la pregunta que importa: ¿qué puedo hacer yo desde aquí con lo que tengo en este momento? Hay un concepto en psicología llamado indefensión aprendida que necesito que entiendas porque creo que te describe más de lo que quisieras admitir. Cuando una persona es expuesta repetidamente a situaciones sobre las que no tiene ningún control, con el tiempo deja de intentar escapar incluso cuando la posibilidad real de hacerlo aparece frente a ella. Ha aprendido, en el nivel más profundo y más automático, que sus acciones no importan, que haga lo que haga el resultado será el mismo. Y ese aprendizaje, aunque se formó en circunstancias específicas, se generaliza y contamina otras áreas completas de la vida. Lo más devastador es que una persona en ese estado no sabe que está en él. Siente que está siendo realista, siente que está siendo prudente, siente que ha aprendido de la experiencia, pero en realidad está operando desde una conclusión que ya no corresponde a su situación actual. La salida no es hablar de ello indefinidamente ni analizarlo hasta el agotamiento. La salida es la acción pequeña, concreta, específica. No la gran acción heroica que lo cambia todo de golpe. La pequeña victoria silenciosa que nadie más celebrará porque nadie más estará mirando. Pero tú sabrás qué sucedió, y eso es suficiente para comenzar a desaprender lo que el miedo te enseñó. Hay algo más que quiero que entiendas y que rara vez se dice con estas palabras. Aprender a sostenerte solo no es un sacrificio ni una resignación. Es, en el sentido más profundo, un acto de amor propio y también de amor hacia las personas que te rodean. Porque cuando dependes crónicamente de otros para moverte, para decidir, para avanzar, les estás pidiendo que carguen algo que solo tú puedes cargar. Les estás imponiendo un peso que no les corresponde. Y eso, aunque no sea tu intención, deteriora los vínculos. Las personas que genuinamente te aman terminan agotadas de ser tu motor, terminan resentidas aunque no quieran estarlo. Terminan alejándose, no porque no te quieran, sino porque nadie puede darte indefinidamente lo que solo tú puedes darte. Cuando aprendes a sostenerte, cuando desarrollas esa capacidad de ser tu propio centro de gravedad, paradójicamente te vuelves mucho más capaz de dar y recibir amor de manera auténtica. Ya no estás con otros porque los necesitas para funcionar. Estás con ellos porque los valoras, porque los eliges, porque genuinamente quieres su compañía. Y esa diferencia lo cambia todo. Cambia la calidad de cada conversación, de cada vínculo, de cada momento compartido. Voy a hablarte del miedo porque es imposible llegar hasta aquí sin nombrarlo directamente. El miedo a actuar solo es real. No voy a decirte que no existe ni que debería desaparecer antes de que tú te muevas. El miedo es una señal del sistema nervioso y cumple una función. El problema nunca fue el miedo en sí mismo. El problema es la relación que tú tienes con él. Si lo interpretas como una señal de parada, como una prueba de que no estás listo, como evidencia de que necesitas que alguien más tome la iniciativa primero, entonces el miedo te gobierna completamente. Pero si aprendes a interpretarlo como lo que frecuentemente es, una señal de que estás en el umbral de algo que importa de verdad, entonces puedes usarlo de otra manera. Puedes avanzar con él, no a pesar de él sino junto a él, reconociéndolo, respetándolo, pero sin obedecerle ciegamente. El coraje no es la ausencia de miedo, nunca lo ha sido. El coraje es la decisión de que hay algo que importa más que la comodidad de quedarse quieto. Conócete a ti mismo. Es el consejo más antiguo de la historia y el más incumplido. Porque conocerse requiere honestidad, y la honestidad duele de una manera particular que preferiríamos evitar. Requiere mirar sin filtros los patrones que repites, las historias que te cuentas para justificarte, los miedos que disfrazas de prudencia, las rendiciones que llamas madurez, las esperas que llamas paciencia. Requiere preguntarte con regularidad si la vida que estás viviendo es realmente la tuya, o si es la vida que resulta de no haber elegido. Porque no elegir también es una elección. Y la persona que no examina sus propios patrones está viviendo una vida que le sucede en lugar de una vida que construye. Una te deja con la sensación perpetua de ser víctima de las circunstancias. La otra, aunque más difícil, aunque más solitaria en muchos momentos, te deja con algo que ninguna circunstancia externa puede quitarte, la dignidad de haber elegido. Y llegamos al núcleo de todo lo que hemos estado explorando juntos. La pregunta real no es si tendrás ayuda o no. La pregunta real, la que vale la pena que te hagas hoy, es esta: ¿quién eres tú cuando no la tienes? Porque es en ese espacio, en la ausencia de apoyo externo, donde se revela con absoluta claridad el tipo de relación que tienes contigo mismo. Si esa relación es de desprecio, de desconfianza, de miedo constante, entonces cualquier dificultad te doblará.
Pero si esa relación es de respeto, de conocimiento, de compromiso real contigo mismo, entonces las mismas dificultades que doblan a otros se convierten en el material exacto con el que te construyes. Los estoicos lo decían de una manera que no he podido olvidar. El obstáculo no está en el camino. El obstáculo es el camino. Cada resistencia que encuentras es exactamente la fricción que necesitas para desarrollar lo que aún no tienes. Quiero cerrar con esto. No como un resumen de todo lo que hablamos, sino como la última capa de algo que espero haya ido abriéndose dentro de ti mientras me escuchabas. Hay una versión de ti que ya sabe todo lo que necesitas saber para comenzar. No para terminar, no para tener éxito garantizado, no para tenerlo todo resuelto, solo para comenzar. Esa versión de ti no necesita más validación, no necesita que las condiciones sean perfectas, no necesita que alguien más haga el primer movimiento. Esa versión sabe que la vida no es justa en el sentido en que te enseñaron de niño, pero también sabe que eso no es una razón para detenerse. Es simplemente el terreno en el que todos jugamos, el mismo para todos, sin excepción. Nadie viene a salvarte. Y eso que al principio parece la peor de las noticias es en realidad la más liberadora que puedes recibir. Porque significa que no tienes que esperar más. Porque significa que el momento no es cuando alguien aparezca ni cuando las condiciones sean perfectas, sino ahora. Porque significa que tú, exactamente como eres hoy, con lo que tienes hoy, desde donde estás hoy, eres suficiente para dar el primer paso. Y ese primer paso tomado desde la convicción de que eres suficiente es el acto más poderoso que un ser humano puede realizar. La vida no te debe un salvador, pero te ofrece algo mucho mejor. La posibilidad, siempre abierta, siempre disponible, de que tú mismo seas el tuyo. Hay personas que pasan toda su vida siendo admiradas por su bondad y mueren sin haber vivido ni un solo día para sí mismas. Nadie llora en su funeral tanto como debería, porque en el fondo todos saben que esa persona nunca fue libre. Fue un esclavo de la aprobación ajena, un mártir de una causa que nadie le pidió defender. Y lo más perturbador es que esa persona, en sus últimos momentos probablemente seguía preguntándose si había hecho suficiente, si había complacido a suficientes personas, si había sido lo suficientemente buena. Nunca se preguntó si había sido suficientemente ella misma. Y lo más devastador es que tú, en este preciso momento, podrías estar caminando por ese mismo camino, convencido de que eres noble cuando en realidad eres un cobarde disfrazado de santo. Convencido de que tu disponibilidad constante es una virtud cuando en realidad es una señal de alarma, una advertencia de que algo en ti tiene miedo, un miedo profundo y antiguo que aprendiste tan temprano que ya ni siquiera lo reconoces como miedo. Porque ser bueno con todos no es virtud, es miedo. Es la incapacidad de tolerar el rechazo, el conflicto, la posibilidad de no ser querido. Es preferir la incomodidad silenciosa de traicionarte a ti mismo antes que la incomodidad momentánea de decepcionar a alguien más. Y esa incapacidad tiene un precio que pocos reconocen hasta que es demasiado tarde. Tu tiempo, tu energía, tu paz mental, tu identidad, poco a poco, decisión a decisión, cedes pedazos de ti mismo hasta que un día te miras al espejo y no reconoces a la persona que te devuelve la mirada. Te conviertes en un espejo que nunca muestra tu propio rostro, solo reflejos de lo que otros necesitan ver. Hay una ley tan antigua como la conciencia humana que la mayoría prefiere ignorar. Los seres humanos no valoran lo que obtienen sin esfuerzo. Es una verdad incómoda pero inamovible. Piensa en cualquier cosa que hayas conseguido fácilmente versus algo que hayas ganado con sacrificio real. El esfuerzo genera apego, genera respeto, genera valor percibido. Cuando te entregas sin condición, cuando dices sí a todo, cuando suprimes tus necesidades para complacer a otros, no generas gratitud, generas desprecio inconsciente. No porque la gente sea malvada, sino porque así funciona nuestro sistema de valoración. Lo abundante pierde valor, lo fácil se vuelve invisible. Y tú, en tu generosidad indiscriminada, te has vuelto exactamente eso, abundante, fácil, invisible. Eres el aire que todos respiran pero nadie agradece hasta que desaparece. Marco Aurelio, un emperador con poder absoluto sobre millones, escribía en privado sobre la necesidad de establecer límites claros. No por crueldad, sino porque entendía algo esencial que muchos líderes antes y después de él ignoraron. Un hombre sin límites es un hombre sin forma, sin sustancia, sin verdadera capacidad de impacto. Sus meditaciones, escritas para nadie más que él mismo, revelan a un hombre que constantemente luchaba contra la tentación de complacer, de ceder, de suavizar sus decisiones para evitar el conflicto. Y cada vez que resistía esa tentación, se volvía más efectivo, más respetado, más genuinamente útil para su imperio. El río que se desborda destruye la tierra que debería nutrir. La bondad sin fronteras no es bondad, es inundación. Y las inundaciones no distinguen entre lo que quieren preservar y lo que quieren destruir. Piensa en alguien a quien respetes profundamente.
Alguien cuyo tiempo consideras valioso, cuya opinión buscas, cuya presencia en una habitación cambia la energía del lugar. ¿Esa persona dice sí a todo? ¿Está disponible para cualquiera en cualquier momento? ¿Cancela sus propios planes sin pensarlo para acomodar los de otros? No. Y precisamente por eso la respetas. Su atención es selectiva. Su tiempo tiene peso. Cuando te dedica su presencia genuina, sientes que algo real está sucediendo, porque sabes que esa persona eligió estar ahí, no que simplemente no supo cómo negarse. Ahora mírate a ti mismo con esa misma honestidad. ¿Qué mensaje estás enviando cuando siempre estás disponible, siempre cedes, siempre eres el que se adapta, el que reorganiza su agenda, el que traga su incomodidad para mantener la paz? No estás comunicando generosidad. Estás comunicando que tu tiempo no vale nada, que tus necesidades son secundarias, que tus límites no existen o son completamente negociables. Y la gente, consciente o inconscientemente, lee ese mensaje con una claridad brutal y actúa en consecuencia. Te llaman solo cuando necesitan algo. Te buscan solo cuando les conviene. Y cuando por fin pones un límite, se ofenden, se sorprenden, te acusan de haber cambiado, porque los entrenaste durante años a esperar tu sumisión como algo garantizado, como un derecho adquirido. La inteligencia emocional real no es llevarse bien con todos. Eso es conformismo social disfrazado de madurez. La verdadera inteligencia emocional es saber quién merece tu energía y quién está simplemente explotando tu incapacidad para decir no. Es la capacidad de leer una dinámica relacional y reconocer cuando estás siendo genuinamente útil y cuando estás siendo usado. Es el coraje de decepcionar a otros para no decepcionarte a ti mismo. Y ese coraje no viene de la arrogancia, viene de la claridad, de saber con certeza qué valoras, qué necesitas, hacia dónde vas, y entender que proteger ese camino no es egoísmo, es responsabilidad. Confunde ser selectivo con ser egoísta. Es uno de los errores más costosos que puedes cometer, porque la realidad es exactamente la contraria. Las personas que más transforman vidas, las que dejan huellas reales en el mundo y en las personas que los rodean, son precisamente las que protegen su energía con ferocidad. No porque no les importe el bienestar ajeno, sino porque entienden algo profundamente simple y profundamente verdadero. No puedes dar desde un pozo vacío. No puedes iluminar el camino de otros con la lámpara apagada. No puedes ser un refugio para nadie si tú mismo estás a la deriva. Los estudios sobre agotamiento emocional son consistentes y devastadores en sus conclusiones. Las personas más desgastadas no son las que trabajan más duro ni las que enfrentan las mayores adversidades. Son las que no pueden decir no. Las que viven en un estado de sobrecompromiso permanente, con la agenda siempre llena de obligaciones que nacieron del miedo y no de la elección, intentando ser todo para todos, y terminando inevitablemente por no ser nada para nadie, ni siquiera para sí mismas. El agotamiento no llega de golpe. Llega gota a gota, sí tras sí, concesión tras concesión, hasta que un día te despiertas y no tienes energía ni para las cosas que antes te daban vida. Entonces la pregunta no es si debes dejar de ser bueno. La pregunta es más específica, más honesta, más útil. ¿Con quién eliges serlo? Porque tu tiempo y tu energía son recursos finitos, brutalmente finitos, y cada minuto que inviertes en alguien que no lo valora es un minuto robado, literalmente robado, a alguien que sí podría beneficiarse genuinamente de tu presencia, de tu guía, de tu atención. Cada sí que dices por miedo, por costumbre, por no saber cómo negarte, es un no automático a algo más importante, aunque en ese momento no lo veas. Aunque en ese momento la urgencia de lo inmediato te impida ver el costo real de lo que estás sacrificando. En economía existe el concepto del costo de oportunidad. Cada elección que haces implica renunciar a todas las demás opciones disponibles en ese momento. No es una metáfora, es matemática pura aplicada a la vida. Cuando pasas tu tarde rescatando a alguien que nunca aprende, que repite los mismos patrones una y otra vez y vuelve a ti esperando que resuelvas lo que solo él puede resolver, estás renunciando en ese mismo instante a la posibilidad de invertir ese tiempo en tu propio crecimiento, en alguien que realmente quiere cambiar, en tu descanso, en tu vida. Y esa renuncia silenciosa, repetida día tras día, semana tras semana, año tras año, suma, se acumula, se convierte en una deuda que cobras contra tu propio futuro, en una vida entera de versiones de ti mismo que nunca llegaron a existir porque estuviste demasiado ocupado siendo conveniente para otros. ¿Cuántas veces cancelaste tus propios planes para acomodar los de otra persona? ¿Cuántas veces tragaste tu incomodidad, tu molestia, tu tristeza, para evitar una conversación difícil que tarde o temprano igual llegó, pero en peores condiciones? ¿Cuántas veces dijiste no importa cuando sí importaba, y mucho, cuando la situación te había afectado de verdad pero decidiste absorber ese impacto en silencio para mantener una paz que en realidad nunca era paz, solo tensión diferida? Si eres completamente honesto contigo mismo en este momento, la respuesta probablemente te incomode, porque empiezas a ver el patrón con una claridad que ya no puedes ignorar.
Empiezas a reconocer que llevas años, quizás décadas, operando bajo un sistema de creencias que nunca elegiste conscientemente, un sistema que premia el autosacrificio y castiga la autoafirmación, que confunde bondad con debilidad y límites con crueldad. Nos enseñaron que ser bueno significa estar disponible, ser complaciente, poner siempre las necesidades de otros antes que las propias. Y esa enseñanza vino de lugares bien intencionados, padres que querían que fueras querido, maestros que valoraban la armonía grupal, estructuras religiosas que elevaban el sacrificio como virtud suprema. Pero ese mundo ya no existe de la misma manera. Ahora vivimos en sistemas donde tu bondad puede ser explotada indefinidamente por personas que nunca te devolverán nada, que ni siquiera te conocen realmente, que simplemente han aprendido que tú eres alguien a quien pueden recurrir sin consecuencias, sin reciprocidad, sin gratitud genuina. Y aquí está la verdad más liberadora que puedo darte, la que más resistencia genera pero más transforma cuando finalmente la integras. No eres responsable de la reacción emocional de otros cuando estableces un límite saludable. Léelo de nuevo. No eres responsable de la reacción emocional de otros cuando estableces un límite saludable. Esa frase parece simple. No lo es. Porque contradice directamente años de condicionamiento que te enseñaron que eras responsable de cómo se sentían los demás, que tu trabajo era gestionar las emociones ajenas, que si alguien se molestaba contigo era porque habías fallado en algo. Pero la verdad es esta. Si alguien se molesta porque ya no puede explotar tu disponibilidad ilimitada, ese es su problema, no el tuyo. Si te llaman egoísta porque finalmente priorizas tu propio bienestar, esa persona nunca te valoró realmente a ti, valoró lo que podías hacer por ella. Y hay una diferencia abismal entre ambas cosas. Los límites no destruyen relaciones auténticas. Las fortalecen, les dan estructura, les dan respeto mutuo, las hacen sostenibles en el tiempo. Las únicas relaciones que tus límites destruirán son aquellas que estaban basadas en tu explotación desde el principio, y esas no son pérdidas. Son liberaciones que llevan demasiado tiempo pendientes. Pero establecer límites exige algo que la mayoría de las personas no está dispuesta a desarrollar porque duele: tolerancia al malestar. Cuando dices no por primera vez a alguien acostumbrado a tu sí automático, habrá tensión, habrá incomodidad, quizás habrá conflicto abierto, silencio incómodo, miradas de desaprobación. Y tu sistema nervioso, entrenado durante años para interpretar ese tipo de señales como peligro, te gritará que cedas, que te disculpes, que encuentres una salida que restaure la armonía aunque sea falsa. Si cedes en ese momento, el patrón se refuerza con más fuerza que antes. La otra persona aprende, a nivel visceral, que solo necesita presionar un poco más, mostrar un poco de disgusto, y tú volverás a plegarte. Y la próxima vez que intentes poner un límite, la resistencia será mayor porque el patrón está más arraigado. Existe una diferencia crucial, transformadora, entre ayudar y habilitar. Ayudar es dar apoyo genuino a alguien que está haciendo un esfuerzo real por mejorar su situación, que está creciendo aunque sea lentamente, que valora y usa el apoyo que recibe para avanzar. Habilitar es hacer por otros lo que ellos pueden y deben hacer por sí mismos, es resolver sus problemas mientras ellos observan, es cargar su peso mientras ellos descansan, impidiendo su crecimiento mientras te destruyes en el proceso. Y muchas personas que se consideran profundamente generosas, que construyen su identidad alrededor de su capacidad de ayudar, están en realidad habilitando dinámicas de dependencia que no benefician a nadie. Lo hacen porque les hace sentir necesarios. Porque da una identidad clara, un rol reconocible. Pero esa identidad es una trampa sofisticada, porque construyes tu valor personal alrededor de tu utilidad para otros, y entonces, sin darte cuenta, comienzas a necesitar que otros te necesiten. Empiezas a buscar personas en crisis, porque eso valida tu existencia. Te conviertes en adicto al rol de salvador, aunque ese rol te esté consumiendo lentamente desde adentro. Esto no significa volverse frío, calculador, indiferente al sufrimiento ajeno. Significa algo mucho más poderoso: compasión dirigida con precisión quirúrgica. Significa entender que tu capacidad de ayudar es limitada y que por tanto debe ser estratégica, intencional, selectiva. Que algunas batallas simplemente no son tuyas para pelear. Que algunas personas no están en el punto en que tu intervención les beneficiaría. Que tu papel no es salvar al mundo de sí mismo, sino contribuir profunda y genuinamente donde realmente puedes hacer una diferencia duradera. Cuando finalmente operas desde esta inteligencia emocional real, cuando dejas de reaccionar desde el miedo y empiezas a actuar desde la claridad, algo extraordinario y gradual comienza a suceder. Las personas correctas empiezan a aparecer en tu vida, los que valoran tu tiempo precisamente porque lo proteges. Los que aprecian tu ayuda porque saben que no la ofreces por obligación sino por elección genuina. Y las relaciones superficiales, las transaccionales, las basadas en dinámicas de explotación o codependencia, naturalmente se disuelven sin drama, sin confrontación necesaria.
Al principio puede sentirse exactamente como pérdida. Con el tiempo, con perspectiva, lo reconoces inevitablemente como lo que siempre fue: limpieza necesaria, espacio liberado para algo real. Tu efectividad en cualquier área de la vida, profesional, creativa, relacional, está directamente y profundamente ligada a tu capacidad de concentración sostenida. Y esa concentración, ese estado en el que realmente produces, realmente creces, realmente te conectas, requiere decir no con consistencia y sin culpa a todo lo que no sirve a tus prioridades principales. Los grandes logros, en cualquier campo, no vienen de hacer muchas cosas mediocremente, de estar siempre disponible para todas las demandas, de dispersar tu atención en 1000 direcciones simultáneas. Vienen de hacer pocas cosas con una excelencia que solo es posible cuando proteges el tiempo y la energía que esas cosas requieren. Y esa protección tiene un costo social que los mejores en cualquier campo han aprendido a pagar sin culpa. Hay una versión de ti que podría existir. Una versión más enfocada, más en paz, más genuinamente útil para el mundo, que produce más, que crece más, que vive con mayor profundidad y satisfacción. Esa versión existe en el espacio que se crea cuando dejas de dispersarte tratando de satisfacer las expectativas infinitas de un mundo que, por definición, nunca dejará de pedir más. Hay contribuciones que podrías hacer. Hay crecimiento que podrías experimentar. Hay paz que podrías alcanzar. Todo esperando detrás de la barrera de un no dicho a tiempo. La transición no será cómoda ni lineal. Habrá personas que no entiendan tu cambio, que lo interpreten como frialdad o arrogancia, que te hagan sentir culpable con una precisión que demuestra cuánto te conocen y cuánto han dependido de tu incapacidad para negarte. Habrá momentos en que querrás ceder solo para que pare la presión. Pero aquí está la prueba definitiva de la naturaleza de cualquier relación en tu vida. Si alguien solo te valora cuando eres completamente complaciente, cuando dices sí a todo, cuando no tienes necesidades propias que interfieran con las suyas, esa persona nunca te valoró a ti. Valoró tu utilidad. Y entre ser valorado como persona y ser valorado como herramienta hay una diferencia que lo cambia todo. Lo que queda después de establecer límites claros y sostenerlos con consistencia es genuino. Es real. Es sostenible en el tiempo. Y desde ese lugar, desde esa base sólida de relaciones auténticas y energía protegida, puedes finalmente comenzar a vivir, no como un esclavo de la aprobación ajena, no como un mártir de causas que nadie te pidió defender, sino como el arquitecto consciente y deliberado de tu propia existencia. La pregunta final no es si ser bueno o ser inteligente, como si fueran fuerzas opuestas que no pueden coexistir. La pregunta real, la que importa, la que puede cambiar el curso de tu vida si te la tomas en serio es esta: ¿tendrás el coraje de ser inteligentemente bueno? De dirigir tu bondad con precisión hacia donde realmente cuenta, donde realmente transforma, donde realmente es recibida y valorada, de proteger tu energía como el recurso sagrado e irreemplazable que es, de entender, de verdad, en las decisiones cotidianas y no solo en teoría, que la mayor contribución que puedes hacer al mundo no es sacrificarte hasta desaparecer, sino florecer hasta tu máximo potencial y desde esa plenitud, desde esa abundancia real, ofrecer lo que genuinamente puedes dar. No desde el agotamiento, no desde la obligación, no desde el miedo al rechazo o la necesidad de aprobación, desde la abundancia de una vida conscientemente protegida, deliberadamente vivida. Esa es la diferencia entre existir para otros y vivir con otros. Y esa diferencia, pequeña en palabras pero enorme en consecuencias, lo cambia absolutamente todo. Escúchame con atención, porque esto no es motivación barata, es una verdad que la mayoría evita. La vida no te da lo que sueñas, te da lo que permites, te da lo que aceptas y sobre todo, lo que proyectas todos los días. Si hoy no estás donde quieres, no es falta de talento ni mala suerte, es que aún no has decidido actuar como la versión de ti que sí lo lograría. Y hasta que no tomes esa decisión de forma firme, tu realidad no va a moverse. El mundo no responde a lo que podría ser, responde a lo que demuestras ahora. La gente no reacciona a tus intenciones, reacciona a tu forma de presentarte, a tus estándares, a tu seguridad. Cuando dudas, se nota. Cuando hablas sin firmeza, se siente. Cuando actúas en pequeño, recibes en pequeño. Pero en el momento en que empiezas a comportarte como alguien de alto nivel, todo empieza a ajustarse a esa nueva versión. No necesitas sentirte listo para empezar. Necesitas empezar para volverte alguien listo. Esa es la diferencia que separa a los que avanzan de los que se quedan esperando. Las personas que logran resultados grandes no esperan confianza, la construyen en movimiento, no esperan respuestas, confían en que las van a encontrar. Si quieres cambiar tus resultados, tienes que empezar a actuar desde una identidad más alta, no desde la que tienes hoy. Hazte una pregunta incómoda y respóndela con honestidad. ¿Cómo se comporta tu mejor versión? ¿Cómo habla? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo usa su tiempo? ¿Cómo responde cuando las cosas se complican?
Porque la distancia entre tu vida actual y la vida que quieres no es falta de oportunidades, es falta de coherencia con esa versión superior. No te conviertes en lo que deseas, te conviertes en lo que repites cada día. Aquí está el problema que pocos admiten. La mayoría entrena la mediocridad sin darse cuenta. Llegan tarde, cumplen lo mínimo, se distraen fácil, hablan mucho de metas, pero actúan poco. Y luego se preguntan por qué nada cambia. El mundo no premia lo que escondes dentro, premia lo que haces visible. Si quieres que las cosas cambien, tienes que enviar una señal clara y esa señal es tu comportamiento. Cuando trabajas como alguien de alto nivel, incluso sin tener el puesto, empiezan a confiar más en ti. Cuando actúas como líder, sin tener el título, el respeto aparece. Cuando te comportas como alguien exitoso, antes de ver resultados, las oportunidades llegan. No es suerte, es percepción. Las personas te tratan según lo que proyectas. Y si tú te haces pequeño, el mundo te reduce. La mayoría espera que alguien más les diga que ya están listos. Esperan aprobación, reconocimiento, permiso. Pero así no funciona. Primero decides que estás listo y después el mundo empieza a creerte. Las personas que hoy admiras no comenzaron siendo grandes, comenzaron comportándose como alguien que iba a hacerlo. Mantuvieron disciplina cuando nadie miraba y eso cambió todo. Si este mensaje te está haciendo ruido, suscríbete ahora porque aquí no vas a encontrar excusas, vas a encontrar verdades que te obligan a moverte y eso es exactamente lo que necesitas si quieres resultados distintos. Actuar como el mejor tiene un precio y no es cómodo. Significa hacer lo que otros evitan. Levantarte cuando no quieres, concentrarte cuando es más fácil distraerte, invertir en ti cuando otros gastan en entretenimiento, significa decirle no a lo fácil para poder decirle sí a una vida mejor. Y aquí viene una verdad directa. Tu vida actual es el resultado de lo que has estado tolerando. Si toleras la procrastinación, tendrás resultados débiles. Si toleras malas influencias, tu energía baja. Si toleras excusas, tus metas se quedan a medias. Pero en el momento en que decides que ya no aceptas menos de lo que puedes ser, algo cambia dentro de ti. No necesitas que todos crean en ti. Necesitas comportarte como alguien que sí cree. Porque cuando cambias lo que haces, cambia cómo te sientes. Cuando cambia tu energía, cambia tu presencia. Y cuando tu presencia cambia, el mundo responde distinto. La grandeza no es un golpe de suerte. Es una decisión que repites todos los días. Y esa decisión no se toma mañana, se toma hoy con lo que tienes. Entiende esto y no lo olvides. Tu vida no cambia cuando escribes mejores metas, cambia cuando elevas quién crees que eres. Puedes repetir frases positivas todo el día, pero si en el fondo sigues viéndote igual, tus acciones no van a cambiar. Y si tus acciones no cambian, tus resultados tampoco. Empieza a verte como alguien que gana, no como alguien que intenta. Porque cuando tu identidad cambia, tu comportamiento se alinea solo. No trabajas para volverte el mejor, trabajas desde la mentalidad del mejor. Eso lo transforma todo. Ahora, imagina tu vida en unos años en tu punto más alto, más enfocado, más disciplinado, más seguro. Y pregúntate algo que incomoda, pero despierta. Si esa versión tuya tomara el control hoy, ¿qué haría diferente? ¿Seguiría con los mismos hábitos? ¿Aceptaría las mismas distracciones? ¿Se quedaría en la misma zona cómoda? ¿Sabes las respuestas? Y eso es suficiente. Nunca te ha faltado información. Sabes lo que tienes que hacer. Lo que falta es actuar como alguien que realmente está comprometido con su crecimiento. La disciplina no es castigo, es respeto por ti mismo. Es demostrarte con hechos que puedes confiar en ti. La confianza no aparece por pensar positivo, aparece cuando cumples contigo. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, te fortaleces. Cada vez que fallas, te debilitas. Así que deja de buscar motivación y empieza a construir pruebas. Pruebas de que eres constante, de que eres serio, de que haces lo necesario. También necesitas dejar de reaccionar a todo. Las personas comunes viven respondiendo a lo que pasa. Las personas que avanzan piensan antes, planean, se adelantan. Cada decisión suma o resta, cada hora cuenta. No existen días neutros. O estás avanzando o estás retrocediendo. Y hay algo más que debes controlar si quieres subir de nivel, tu diálogo interno. Esa voz que duda, que te frena, que te dice que no puedes, no es la verdad. Es un hábito mal entrenado y puedes cambiarlo. En lugar de preguntarte si vas a fallar, pregúntate qué necesitas aprender para hacerlo mejor. No puedes controlar todo lo que pasa afuera. No controlas la economía, ni la competencia, ni lo que otros opinan, pero sí controlas tu preparación. Y cuando te preparas de verdad, la confianza deja de ser algo que buscas y se convierte en algo que tienes. Actuar como el mejor no es una idea bonita, es asumir responsabilidad total por tu vida, sin excusas, sin culpar a nadie, sin historias para justificarte. En el momento en que dices yo soy responsable de mis resultados, recuperas el control. Mientras sigas señalando afuera, sigues débil.
Pero cuando asumes todo, incluso lo incómodo, te vuelves peligroso porque ahora todo depende de ti. Las personas que avanzan no tienen menos problemas, tienen más control interno, no reaccionan como todos, responden con cabeza fría. Cuando algo falla, no pierden tiempo preguntando por qué les pasó. Se enfocan en qué pueden aprender. Cuando reciben rechazo, no se derrumban, ajustan su forma de actuar. Ese cambio es el que separa a los que crecen de los que repiten la misma historia toda su vida. Entiende esto de una vez. El mundo no premia momentos de inspiración, premia consistencia. Puedes brillar un día, incluso una semana, pero si no te mantienes firme durante meses, no construyes nada real. La excelencia no es un acto aislado, es lo que haces todos los días, aunque nadie te vea. Por eso, debes empezar a comportarte como alguien que ya está en el siguiente nivel, incluso antes de sentirte listo. Ordena tu vida como alguien enfocado, cuida tu tiempo como alguien que sabe lo que quiere. Habla con firmeza, aunque aún estés creciendo, porque cada vez que actúas desde esa versión superior, refuerzas quién estás siendo y poco a poco, sin darte cuenta, dejas de intentar y empiezas a convertirte en esa persona. Hay algo que tienes que aceptar sin suavizarlo. A nadie le importan tus intenciones, solo importa lo que haces. Puedes tener grandes planes, muchas ganas, ideas brillantes, pero si no ejecutas con decisión y constancia, todo se queda en nada. El único lenguaje que el éxito entiende es la acción, y no cualquier acción, acción constante, directa y sin pausas innecesarias. La mayoría actúa cuando tiene ganas, y por eso la mayoría no logra nada grande. Tú tienes que actuar incluso cuando no quieres, ese es el punto de quiebre. Cuando dejas de depender de cómo te sientes y empiezas a depender de tu compromiso, tu vida cambia. La emoción sube y baja, pero el compromiso se mantiene. Si esperas sentirte listo, vas tarde. Cada vez que actúas, ganas claridad. Cada vez que postergas, alimentas la duda, y la duda destruye más sueños que el fracaso. La confianza no aparece pensando, aparece haciendo. Si quieres mejorar, repite. Si quieres avanzar, insiste. La repetición elimina el miedo, pero solo si estás dispuesto a pasar por la incomodidad. Y aquí está otra verdad que muchos evitan. Vas a sentir incomodidad todos los días si realmente estás creciendo. Incomodidad al hacerlo difícil, al exponerte, al salir de lo conocido. Pero esa incomodidad no es una señal de error, es una señal de avance. El problema es que la mayoría la interpreta como peligro y retrocede. Tú debes verla como progreso. Cada vez que haces algo que te reta, le demuestras a tu mente que puedes más, y tu mente empieza a creerte. Así se construye una identidad fuerte, no con palabras, sino con acciones repetidas. Pequeñas acciones hechas todos los días terminan creando resultados que parecen imposibles para otros. No es un evento, es un patrón. Con el tiempo algo cambia, la gente empieza a tomarte más en serio. Las oportunidades aparecen, las puertas se abren. No porque el mundo cambió, sino porque tú cambiaste primero. Tu energía, tu enfoque y tu preparación empiezan a jugar a tu favor. Y ahí es donde aparece una ventaja que pocos dominan, el control emocional. No puedes controlar todo lo que pasa, pero sí puedes controlar cómo respondes. Mientras otros se alteran, tú analizas. Mientras otros se quejan, tú ejecutas. Mientras otros se rinden, tú ajustas. Esa estabilidad te convierte en alguien confiable. Y el mundo siempre responde a quien transmite control en medio del caos. El verdadero liderazgo no es un título, es cómo te comportas bajo presión. Es mantener tus estándares cuando nadie te está mirando. Es hacer lo correcto cuando sería más fácil hacerlo cómodo. Ahí se construye el carácter, y el carácter es lo que sostiene cualquier éxito que valga la pena. No necesitas hacer cosas extraordinarias todos los días, necesitas hacer lo correcto todos los días. Pregúntate con honestidad, ¿qué haría alguien imparable en esta situación? Y hazlo sin excusas, sin dramas, sin retrasos, porque también hay algo que debes entender. La velocidad importa. Pensar demasiado te frena, actuar te mueve. No necesitas tener todo claro para empezar, necesitas dirección y movimiento. Si fallas, corriges, si te equivocas, aprendes. Lo único que realmente te destruye es no hacer nada. Y mientras más actúas, más fuerte te vuelves. Dejas de depender de la aprobación, dejas de temer al rechazo porque tu enfoque cambia. Empiezas a jugar a largo plazo, dejas de buscar resultados rápidos y te concentras en construir algo sólido. No te comparas, te mejoras. Y cuando combinas disciplina, acción constante y una identidad fuerte, te vuelves alguien difícil de ignorar, porque el mundo no ignora a quien aparece todos los días y cumple. La consistencia te da visibilidad, la visibilidad te da oportunidades y las oportunidades con el tiempo te dan resultados. Llega un punto donde ya no necesitas convencer a nadie porque lo que haces habla por ti. Pero todo empieza con una decisión interna que no admite dudas.
No se trata de esperar el momento correcto, se trata de convertirte en alguien que crea ese momento. Deja de engañarte. Actuar como el mejor no es algo que haces por unos días para sentirte bien. Es una forma de vivir que no tiene regreso. No es para impresionar a nadie, es para definir quién eres. El mundo no responde a quien pide permiso, responde a quien marca el nivel. Y si has estado esperando que alguien valide tu valor antes de dar el siguiente paso, ya vas tarde. Primero decides tú, luego actúas y después el mundo ajusta su forma de verte. A partir de ahora necesitas una postura firme contigo mismo. Ya no eres alguien que intenta, eres alguien que ejecuta. Ya no eres alguien que quiere mejorar, eres alguien que mejora todos los días. Ya no esperas oportunidades, las creas. Cuando tu estándar se vuelve claro, dejas de dudar en decisiones básicas. No negocias contigo si te levantas temprano. ¿Lo haces? No discutes si debes prepararte más. Lo haces. No cuestionas si cumples tu palabra. La cumples. Esa coherencia te da poder. La gente confía en quien es constante, respeta a quien es disciplinado y sigue a quien es estable. Pero hay algo más profundo que ocurre cuando decides vivir así. Tus límites mentales empiezan a moverse. Lo que antes veías lejano empieza a sentirse posible. Lo que antes evitabas ahora te reta. Y sin darte cuenta empiezas a exigirte más, no por presión, sino por respeto propio. Entiendes que la verdadera recompensa no es el aplauso, es en quién te estás convirtiendo. El dinero llega como resultado, el reconocimiento también, pero lo que realmente importa es desarrollar la capacidad de producir esos resultados una y otra vez. Esa es la diferencia entre ganar una vez y ganar siempre. Sin una identidad fuerte, pierdes lo que logras. Con una identidad sólida lo repites. Y aquí está la parte incómoda. Actuar como el mejor no es ego, es responsabilidad. Responsabilidad con tu potencial, con lo que sabes que puedes ser, porque en el fondo lo sabes. Sabes que puedes más, sabes que te has detenido, sabes que muchas veces has jugado pequeño y ahora que eres consciente ya no puedes hacerte el ciego. Cuando ves claro, tienes que actuar. Desde hoy, cada decisión tiene que pasar por un filtro simple. ¿Esto está a la altura de la persona que quiero ser? Si la respuesta es no, tienes dos caminos, justificarte o elevarte. Y si eliges elevarte de forma constante, algo empieza a cambiar. Tu entorno se ajusta. Algunas personas se alejan, otras aparecen, nuevas oportunidades llegan. No es casualidad, es consecuencia de tu nuevo estándar. También necesitas entender el juego a largo plazo. No estás buscando resultados rápidos, estás construyendo dominio. Sabes que cada día cuenta, que cada acción suma, que cada decisión te acerca o te aleja. Por eso te comprometes con el proceso, incluso cuando no ves resultados inmediatos, porque entiendes que lo que estás construyendo no es momentáneo. Con el tiempo, tu confianza deja de depender de lo externo. Ya no necesitas que todo salga perfecto para sentirte seguro. No necesitas aprobación constante ni garantías. Sabes quién eres y eso cambia todo. Cuando tienes claridad interna, el mundo deja de definirte y empieza a reaccionar a ti. Ahora toma una decisión real, no una emoción pasajera. Decide que vas a actuar como el mejor en lo que haces. No perfecto, pero sí constante. No impecable, pero sí comprometido. Empieza hoy con algo concreto. Termina lo que has estado postergando. Elimina una distracción, da ese paso que has evitado. La acción, por pequeña que sea, rompe el patrón anterior. Si solo te emocionas, todo seguirá igual. Pero si actúas hoy, envías un mensaje claro a tu mente. Estoy cambiando. Y cuando cambias tú, cambia todo lo demás. No necesitas que el mundo te reconozca para empezar. Necesitas empezar y el reconocimiento llegará como consecuencia inevitable de tu nivel. Levántate, eleva tu estándar, trabaja con intención, decide con firmeza y sostente en eso todos los días, porque llegará un momento en el que mirarás atrás y entenderás que no estabas fingiendo ser alguien mejor, te estabas convirtiendo en esa persona. Ahora haz esto, escribe en los comentarios, hoy dejo de intentar y empiezo a ejecutar y conviértelo en un compromiso real contigo. Y si este es el tipo de mentalidad con la que vas a vivir a partir de hoy, suscríbete al canal y asegúrate de volver cada día a reforzar la versión de ti que ya no negocia con menos. Nadie te va a decir esto con esta claridad. Así que escúchame bien. Tú no eres una persona negativa porque hayas tenido mala suerte, ni porque tu vida haya sido difícil, ni porque el mundo sea injusto. Eres negativo porque tu cerebro fue diseñado a lo largo de millones de años de evolución para hacerlo. Y lo más doloroso de esta verdad es que mientras tú has estado culpando a las circunstancias, a las personas, al momento equivocado, tu propia mente ha estado trabajando en tu contra cada segundo de cada día. Y tú ni siquiera lo sabías. Eso es lo que necesitamos hablar hoy. Existe un principio en la psicología que los estudiosos de la conducta humana llevan décadas documentando y que, sin embargo, casi nadie aplica en su vida diaria. Se llama el sesgo de negatividad. Y lo que dice es simple pero devastador.
El cerebro humano no procesa las experiencias de forma equilibrada. Una experiencia negativa, un fracaso, una crítica, una pérdida, tiene entre 2 y 5 veces más peso en tu mente que una experiencia positiva equivalente. Esto no es una opinión, es arquitectura neurológica. Tu cerebro fue construido para detectar amenazas, para recordar el peligro, para anticipar el peor escenario posible, porque durante cientos de miles de años esa fue la diferencia entre vivir y morir. El hombre que no recordaba dónde estaba el depredador moría. El que no anticipaba el invierno moría. La negatividad era supervivencia. El problema es que ya no vivimos en esas cavernas, pero tu cerebro no recibió esa notificación. Quiero que hagas algo ahora mismo. Piensa en la última semana de tu vida. Recorre los días. ¿Qué recuerdas con más nitidez? ¿El momento en que algo salió bien o el momento en que algo salió mal? ¿El elogio que te dieron o la crítica? ¿La puerta que se abrió o la que se cerró? La respuesta casi con certeza es lo segundo, y eso no dice nada de tu carácter, dice todo sobre tu biología. Pero aquí es donde el argumento se complica, porque lo que comenzó como un mecanismo de supervivencia se convirtió con el tiempo en un patrón de pensamiento. Y los patrones de pensamiento, a diferencia de los instintos, sí se pueden cambiar. El problema es que la mayoría de las personas no cambian ese patrón porque nunca reconocen que existe. Van por la vida pensando que son realistas, que son pragmáticos, que ven las cosas como son, cuando en realidad lo que están haciendo es ver las cosas filtradas por un lente que fue calibrado para el miedo, no para la oportunidad. Y esto tiene consecuencias concretas, no filosóficas, no abstractas, sino concretas y dolorosas. La persona que constantemente anticipa el fracaso no intenta. La persona que recuerda cada humillación con más fuerza que cada logro no se arriesga. La persona que escucha 10 elogios y 1 crítica y solo procesa la crítica no crece, no porque sea cobarde, sino porque su sistema de procesamiento de la realidad está mal calibrado. Está interpretando un mundo del siglo XXI con el hardware del Paleolítico. Ahora bien, aquí viene lo que pocas personas están dispuestas a escuchar. Pensar positivo no es lo que te vendieron. No es sonreír cuando tienes miedo. No es repetirte frases motivadoras frente al espejo. No es fingir que todo está bien cuando claramente no lo está. Ese tipo de positividad es, en el mejor de los casos, inútil. En el peor es peligrosa porque te desconecta de la realidad y te impide resolver los problemas reales que tienes. El pensamiento positivo real, el que transforma vidas, es algo completamente diferente. Es una disciplina cognitiva. Es la capacidad entrenada de ver el espectro completo de la realidad. No solo la parte oscura que tu cerebro automáticamente amplifica, es reconocer el problema y al mismo tiempo ver la posibilidad. Es sentir el miedo y al mismo tiempo elegir actuar. No es eliminar lo negativo, es aprender a no dejar que lo negativo sea lo único que define lo que ves. Los estoicos, esos filósofos de la antigua Roma y Grecia, que durante siglos han guiado a pensadores, líderes y hombres en crisis, tenían un concepto central en su filosofía que resulta extraordinariamente moderno cuando lo miras de cerca. Decían que no son los eventos los que perturban al hombre, sino la interpretación que hace de esos eventos. Marco Aurelio, uno de los emperadores más poderosos de la historia, escribía en sus diarios privados sobre la importancia de vigilar los propios pensamientos, de no permitir que la mente vagara sin supervisión hacia la catástrofe. Este hombre, que gobernaba el imperio más grande del mundo conocido, que enfrentaba guerras, plagas y traiciones, entendía que su mayor batalla no era externa, era interna. Eso es lo que quiero que entiendas. El campo de batalla más importante de tu vida no está afuera. Está en el espacio que existe entre lo que te ocurre y lo que decides pensar sobre lo que te ocurre. ¿Cuántas veces te has prometido a ti mismo que cambiarías? Que esta vez sería diferente. Que ibas a dejar de sabotearte solo para encontrarte semanas después en el mismo lugar, pensando los mismos pensamientos, repitiendo los mismos patrones. Si eso te suena familiar, quiero que sepas que no es debilidad de voluntad, es algo mucho más profundo y mucho más tratable. Es el peso del hábito mental. Los neurocientíficos tienen una frase que se ha vuelto fundamental para entender el aprendizaje y el cambio. Las neuronas que se activan juntas se conectan juntas. Lo que esto significa en términos concretos es que cada vez que piensas un pensamiento, estás reforzando el camino neurológico por el que ese pensamiento viaja. Cuanto más piensas algo, más fácil se vuelve pensar ese mismo algo. Cuanto más catastrofizas, más natural se vuelve catastrofizar. Cuanto más te dices que no puedes, más automática se vuelve esa voz. No porque seas débil, sino porque la repetición construye arquitectura. Y tú llevas años, quizás décadas, construyendo la arquitectura del miedo, de la duda, de la anticipación del fracaso. La buena noticia, y esta es una de las más importantes que vas a escuchar en tu vida, es que el cerebro humano es plástico. Eso significa que puede cambiar.
Eso significa que los caminos que se construyeron se pueden reconstruir. Eso significa que los hábitos mentales que se formaron se pueden reformar. No de la noche a la mañana, no con un libro o una charla, sino con práctica deliberada y sostenida en el tiempo. Pero antes de hablar de cómo, necesito hablar de por qué la mayoría fracasa en este intento. Porque la mayoría lo intenta. De alguna u otra forma, casi todo el mundo en algún punto de su vida decide que quiere pensar diferente, que quiere ser más optimista, que quiere dejar de vivir en el miedo y la mayoría fracasa. ¿Por qué? Porque atacan el síntoma sin entender la raíz. Ver el pensamiento negativo como el problema es como ver la fiebre como la enfermedad. La fiebre no es la enfermedad. La fiebre es la respuesta del cuerpo a la enfermedad. El pensamiento negativo no es el problema. Es la respuesta de una mente que aprendió a través de la experiencia que el mundo es un lugar inseguro y esa mente aprendió eso por alguna razón. A veces fue una infancia difícil, a veces fue una serie de fracasos, a veces fue simplemente la acumulación de años de escuchar que el mundo es peligroso, que las cosas no salen bien, que mejor no arriesgarse. Sea cual sea la causa, la mente construyó una interpretación del mundo, y esa interpretación se convirtió en el lente a través del cual procesa todo lo que experimenta. Y aquí está la paradoja profunda que quiero dejarte. No puedes pensar con más claridad sobre el mundo mientras sigas usando el mismo lente que distorsiona tu visión de él. Tienes que cambiar el lente antes de poder ver diferente. ¿Y cómo se cambia el lente? Esto es lo que me importa que te lleves porque es práctico y está fundamentado en décadas de estudio de la conducta humana. Lo primero es la conciencia. Suena simple porque es simple, pero su poder es enorme. La mayoría de los pensamientos negativos ocurren en modo automático debajo del umbral de la conciencia plena. Simplemente suceden como el sonido de fondo que ya no escuchas porque llevas demasiado tiempo en la misma habitación. El primer paso es comenzar a escucharlos, no para juzgarlos, no para luchar contra ellos, sino simplemente para nombrarlos. Hay algo extraordinariamente poderoso en el acto de nombrar un pensamiento. Cuando dices, esto es mi mente catastrofizando, o esto es el miedo hablando, lo que ocurre es que creas distancia entre tú y el pensamiento. Y esa distancia es el comienzo de la libertad. Los psicólogos llaman a esto de fusión cognitiva. No eres tus pensamientos, eres quien los observa, y el observador siempre puede elegir. Lo segundo es la redirección activa. Una vez que nombras el pensamiento, tienes la posibilidad de hacer una pregunta específica. ¿Es esto verdad o es esto lo que mi cerebro asume que es verdad? Porque hay una diferencia monumental entre la realidad y la interpretación de la realidad. Y tu cerebro con su sesgo de negatividad bien entrenado, con frecuencia te presenta la interpretación más oscura como si fuera un hecho objetivo. Cuando alguien no responde como esperabas, tu cerebro dice, no le importas. Cuando un proyecto fracasa, tu cerebro dice, nunca lo lograrás. Cuando sientes miedo antes de algo importante, tu cerebro dice, eso significa que no deberías hacerlo. Todas esas son interpretaciones y la mayoría de las veces son interpretaciones incorrectas que tu mente ofrece con la convicción de hechos comprobados. La redirección activa consiste en interrumpir ese proceso automático y preguntar, ¿qué más podría ser verdad aquí? No para negar lo negativo, sino para ampliar el campo de visión. Porque si hay algo que el sesgo de negatividad hace con maestría, es estrechar la perspectiva. Te hace ver el árbol y olvidar el bosque, te hace ver el obstáculo y olvidar el camino. Lo tercero, y esto es quizás lo más contraintuitivo de todo, es la gratitud práctica. Y cuando digo gratitud, no me refiero al ejercicio superficial de escribir 3 cosas por las que estás agradecido en una libreta sin pensar realmente en ellas. Me refiero a algo mucho más profundo, la práctica deliberada de dirigir la atención todos los días hacia lo que funciona, lo que existe, lo que es posible, porque tu cerebro por diseño va a ignorar eso. Va a pasar por alto la salud que tienes, el techo sobre tu cabeza, la capacidad de pensar y elegir y actuar. Lo va a ignorar porque ya está ahí, porque no representa amenaza, porque la mente entrenada para la supervivencia no dedica energía a lo que ya es seguro. Pero cuando deliberadamente desvías la atención hacia eso que el cerebro ignora, estás haciendo algo poderoso. Estás recalibrando el sistema. Estás construyendo lentamente, pero con certeza, la capacidad de ver el mundo de manera más completa. Y un hombre o una mujer que ve el mundo de manera más completa, toma mejores decisiones, enfrenta mejor los obstáculos y tiene una tolerancia mucho mayor a la incertidumbre que inevitablemente acompaña cualquier empresa que valga la pena. Hay algo más que quiero decirte porque siento que es necesario. El entorno en el que vives no es neutral. Las personas con las que pasas tiempo, las conversaciones que escuchas, los relatos que consumes, todo eso alimenta o hambrea tu capacidad de pensar con claridad y esperanza. Los seres humanos somos profundamente sociales y esa socialidad significa que absorbemos los estados mentales de quienes nos rodean con una facilidad que muchos subestiman.
Hay personas en tu vida, quizás personas que amas, que funcionan como amplificadores del miedo, que cada vez que compartes una idea te recuerdan por qué no va a funcionar, que cada vez que muestras entusiasmo te ofrecen una dosis de pragmatismo que en realidad es disfraz del pesimismo. No son malas personas, simplemente tienen su propio sesgo de negatividad bien desarrollado y lo comparten. Y si pasas la mayor parte de tu tiempo en esas conversaciones, si esa es la música de fondo de tu vida, cambiar tu pensamiento se vuelve extraordinariamente difícil. No imposible, pero sí extraordinariamente difícil. Esto no significa que debas alejarte de todo el que piense diferente a ti. Significa que debes ser consciente de lo que entra en tu mente, que debes ser intencional con tu dieta mental, de la misma forma en que si te preocupa tu salud, eres intencional con lo que comes. Nadie espera resultados físicos comiendo todo lo que aparezca frente a ellos sin ningún criterio. Y sin embargo, la mayoría de las personas consumen su dieta mental de esa misma manera, sin ningún criterio, sin ninguna intención. Quiero cerrar con algo que para mí condensa todo lo que hemos hablado en una sola imagen. Imagina a dos personas enfrentando exactamente la misma situación, un fracaso significativo, una pérdida, una puerta que se cerró. Una de ellas mira esa situación y ve evidencia de lo que siempre supo. Que las cosas no salen bien, que no tiene lo que se necesita, que mejor hubiera sido no intentarlo. La otra mira la misma situación y ve información, ve lo que aprendió, ve lo que haría diferente, ve que llegó más lejos de lo que llegó la última vez. Ve que el hecho de haber intentado significa que tiene más capacidad de acción de la que tenía antes de intentarlo. Las dos personas viven en la misma realidad objetiva, pero habitan mundos completamente diferentes. Porque el mundo que habitamos no está hecho principalmente de lo que nos ocurre, está hecho de lo que pensamos sobre lo que nos ocurre. Y aquí está la verdad final que quiero que cargues contigo. Tú no eliges lo que te ocurre, pero sí eliges si esto es una elección que puedes entrenar. La interpretación que le das, esa interpretación no es destino, es hábito. Y los hábitos, todos los hábitos, se pueden cambiar con conciencia, con práctica y con la decisión de no seguir siendo prisionero de una mente que fue diseñada para otro tiempo. El pensamiento positivo no es una fantasía, es la consecuencia natural de una mente que ha aprendido a ver completo lo que antes solo veía partido. Y esa mente, tu mente tiene esa capacidad, siempre la tuvo. Solo necesitaba que alguien te lo dijera con suficiente claridad para que lo creyeras. El segundo principio fue dejar de pedir a gritos apoyo emocional, porque mientras más dependa tu avance de los ánimos ajenos, más débil será tu camino. Es humano querer que te escuchen, que te animen, que te entiendan, pero cuando esa necesidad se vuelve condición, entregas tu poder. Nadie está obligado a motivarte. Nadie vive para sostenerte. Cada persona carga sus propias luchas, sus límites, su propio caos. Yo lo viví. Contaba mis sueños esperando entusiasmo. Compartía mis fracasos esperando consuelo. Y cuando no llegaba lo que yo quería, me frustraba, me sentía abandonado. Pero no era abandono, era realidad. El día que solté la expectativa de ser comprendido, sentí ligereza. Mis pasos dejaron de depender de reacciones externas. Aprendí a levantarme por convicción y no por aplausos. Descubrí que el respaldo más grande nace adentro, del respeto que te das cuando cumples, de la fuerza que acumulas al avanzar en silencio, del compromiso que sostienes aunque nadie lo vea. Dejar de mendigar apoyo no significa cerrarse al amor ni a las conexiones profundas. Significa que ya no partes de la carencia, que ya no caminas esperando ser rescatado. Un hombre que se hace cargo de sus emociones deja de exigir y empieza a ofrecer. Ya no necesita, elige. Ya no pide, crea. Y cuando llegas a ese punto, tu energía cambia, porque ya no dependes de la validación para avanzar. Puedes estar rodeado de personas o absolutamente solo y aún así tu rumbo sigue claro. El tercer principio fue dejar de quejarme. Quejarse parece inofensivo, incluso normal, pero en realidad es uno de los hábitos más destructivos que existen. Cada vez que te quejas le estás diciendo a tu mente que no tienes poder, que lo externo manda más que tu voluntad. Yo pasé años en esa trampa, quejándome de las injusticias, de la falta de oportunidades, de lo que otros hacían o dejaban de hacer. Sentía que tenía derecho, pero nunca una queja me resolvió algo, nunca me acercó a mis metas. Al contrario, me hundía, me hacía sentir víctima, me dejaba esperando soluciones que nunca llegaban. Y lo peor es que poco a poco me empujaba al cinismo, a pensar que nada cambiaba, que nada valía la pena. Hasta que un día frente al espejo me hice la pregunta más dura de todas. ¿Cuánto de lo que me duele lo sostengo yo mismo por no hacer lo que sé que debo hacer? La respuesta fue dolorosa, pero me liberó. Decidí convertirme en alguien que actúa, no en alguien que se lamenta, en alguien que mira lo que está mal y lo enfrenta con trabajo, no con palabras, sino con resultados. Cambié el por qué a mí, por una sola pregunta. ¿Qué puedo hacer yo con esto?
Y repetir esa pregunta todos los días me transformó. Lo que antes veía como muros empezó a convertirse en caminos. Donde antes había rabia empecé a encontrar impulso. Pasé de ser espectador a ser protagonista. Hoy, si algo me duele no me quejo, me muevo. Si algo me falta no me lamento, lo construyo. El cuarto principio fue construir mi propia disciplina cuando no había nadie empujándome. Es sencillo cumplir cuando sabes que te observan, cuando hay fechas, reglas y consecuencias claras. Pero cuando estás solo, cuando nadie te presiona ni te corrige, cuando no pasa nada si fallas, ahí es donde realmente se revela de qué estás hecho. Me di cuenta de que mientras tenía jefes, profesores o estructuras externas era fácil mantenerme en orden. Pero apenas desaparecían, me prometía cosas que no cumplía, me fallaba a mí mismo y aunque nadie lo notaba, yo sí lo sabía. Y cada vez que incumplía en secreto, algo dentro de mí se debilitaba. Ese día entendí que debía convertirme en mi propia autoridad, en mi propio líder. Nadie iba a levantarme temprano, nadie iba a exigirme disciplina. Eso tenía que nacer de mí. Y cuando esa conciencia se instala, todo cambia. Dejas de actuar para cumplir con los demás y empiezas a actuar para no traicionarte. Tu palabra se vuelve un pacto, y si dices que harás algo, lo cumples. No porque alguien te vigile, sino porque te lo prometiste. Recuérdalo bien, tu disciplina es tu verdadera libertad. No es una prisión, es una declaración silenciosa de que puedes sostener tu palabra en los peores días, de que no necesitas testigos para ser fiel a ti mismo. Y ahí es donde nace el respeto propio. El quinto principio fue aprender a ser mi propia fuente de validación. Uno de los errores más caros que podemos cometer es depender de la aprobación ajena para avanzar. Mientras la fuerza dependa de lo que otros opinen, siempre seremos frágiles, porque la validación externa es inestable y la mayoría de veces está teñida por los miedos y limitaciones de quienes la dan. Yo mismo pasé años esperando esa palabra de aliento, ese reconocimiento que me dijera que iba en la dirección correcta. Cuando llegaba me sentía invencible, pero cuando no, me desinflaba y empezaba a dudar de decisiones que en el fondo nacían de convicción real. Un día entendí que el problema no era que otros no vieran mi valor, era que yo mismo no lo estaba validando. Desde entonces empecé a entrenar un hábito distinto, mirarme con honestidad cada día y preguntarme si había sido coherente, si había dado lo mejor de mí, si había actuado con propósito. Y si la respuesta era sí, entonces bastaba. No necesitaba testigos, yo lo sabía. Ese cambio interior me dio una fuerza que nunca había tenido. Porque cuando tu estándar interno pesa más que las opiniones externas, ya no te frenas, ya no te contaminas por encajar. Aprende a darte crédito, a validarte por dentro, a caminar con certeza sin necesidad de aplausos. El mundo siempre termina respondiendo a esa fuerza interior que ya no pide permiso para existir. El sexto principio fue aprender a levantarme rápido cada vez que caigo. No con discursos de autoayuda, sino con acción inmediata y pasos concretos que me devuelvan al camino. Porque por más fuerte, disciplinado o claro que seas, vas a tropezar. Habrá días en los que rompas tu palabra, en los que tu rutina se quiebre. Y es ahí donde se mide tu compromiso real, porque cualquiera puede avanzar cuando todo fluye, pero el carácter verdadero se ve en lo que haces después del error. Durante mucho tiempo me castigaba cuando fallaba. Un día perdido se convertía en una semana de reproches, y ese diálogo de culpa disfrazado de exigencia era más destructivo que el error mismo. Hasta que entendí algo claro. Cada minuto que paso lamentándome es un minuto menos que puedo usar para corregir. Desde entonces cambié mi enfoque. Ya no me pregunto por qué fallé otra vez. Ahora me pregunto, ¿qué hago ahora para volver al camino? Aprendí a perdonarme sin soltarme, a reconocer mis caídas sin justificarme, a tratarme con compasión pero también con la exigencia de alguien que sabe que no puede quedarse en el suelo. Mi regla personal es simple: levántate rápido. Haz algo de inmediato que te reconecte con tu disciplina. Porque cuanto más rápido actúes, menos espacio tendrá la culpa para instalarse. La diferencia entre el hombre común y el extraordinario no está en cuántas veces caen, sino en la velocidad con la que se levantan. El séptimo principio fue aprender a moverme incluso cuando no tenía ganas, a trabajar sin depender de la motivación. Si mi disciplina estaba atada a mis emociones, entonces mis emociones siempre decidirían por mí. Y los estados de ánimo son inestables. Durante mucho tiempo me escondía detrás de excusas sutiles. Hoy no estoy listo. Necesito estar de mejor humor para hacerlo bien. Y detrás de todas esas frases había lo mismo: miedo a la incomodidad, miedo a enfrentarme conmigo mismo en esos días grises. Hasta que descubrí una verdad dura pero liberadora. Si solo actúas cuando te sientes bien, nunca vas a lograr nada que valga la pena. Ese día hice un pacto conmigo mismo. Voy a cumplir aunque no tenga ganas. Voy a avanzar aunque esté cansado. Voy a trabajar aunque mi mente grite que lo deje para después.
No porque sea de hierro, sino porque mis metas pesan más que mis emociones. Al inicio fue duro, el trabajo se sentía vacío, mecánico. Pero con el tiempo esa repetición se transformó en confianza, porque cada vez que actuaba sin ganas me demostraba que ya no era esclavo de mis impulsos. Hoy ya no me pregunto si tengo ánimo, me pregunto si tengo palabra. La motivación va y viene, pero la disciplina permanece. Es la que te sostiene cuando todo se derrumba, la que te mantiene firme cuando la pereza quiere dominarte. El octavo principio fue aprender a permanecer en la incomodidad sin buscar salidas rápidas. Porque ahí, justo en ese terreno áspero que todos intentan evitar, es donde ocurre el verdadero crecimiento. Vivimos en una cultura que idolatra el confort, que nos enseña a escapar de cualquier malestar, y la verdad es que nada valioso se construye desde la comodidad. Yo mismo pasé años huyendo, evitando conversaciones difíciles, postergando tareas pesadas, saltando de una cosa a otra buscando sentirme bien. Esa búsqueda era una trampa porque me mantenía superficial y frágil ante cualquier viento. Hasta que decidí quedarme en el esfuerzo, en el dolor, en la rutina monótona, sin huir ni distraerme. Ahí descubrí algo poderoso, la incomodidad no era mi enemiga, era mi maestra. Me mostraba lo que me faltaba, me enfrentaba a lo que había estado evitando. Quien aprende a permanecer en la incomodidad sin escapar, desarrolla una fortaleza que ningún obstáculo externo puede romper. Mi umbral de dolor cambió. Lo que antes me desbordaba, ahora apenas me mueve. Entendí que todo lo que vale la pena está detrás de esa barrera incómoda. Si duele es porque importa. Si incomoda es porque estoy en la frontera de mi siguiente nivel y si elijo no huir, esa frontera se rompe. El noveno principio fue aceptar que no necesito que nadie me entienda. En este camino, el de construirte de verdad, vas a ser criticado, juzgado, malinterpretado. Y si no aprendes a convivir con eso, terminarás bajando tus estándares para encajar en una mediocridad que nunca fue tuya. Durante años intenté justificarme, explicar mi disciplina, convencer a otros de que mi esfuerzo valía la pena, y lo que recibía la mayoría de veces era burla, desconfianza, críticas. Me decían que estaba exagerando, que me perdía lo bueno de la vida. Eso dolía, pero un día entendí que lo que realmente hería no era la falta de comprensión, era mi propia necesidad de ser aprobado. Desde ese momento dejé de pedir permiso, aprendí a decir no sin justificación, a sostener mi disciplina en silencio, a guardar mis planes sin exponerlos. Mi paz ya no depende de que alguien entienda mis pasos, depende de que yo sepa que son los correctos. Hoy vivo con una regla sencilla, si mi alma lo aprueba, no necesito que nadie más lo haga. Cuando dejas de necesitar ser entendido, encuentras una fuerza que te permite avanzar sin distracciones, sin ruido, sin miedo, y justo ahí, cuando nadie te entiende, es cuando por fin entiendes tú quién eres. El décimo principio, y quizás el más poderoso de todos, fue entender que lo que necesito ya está dentro de mí. No afuera, no en las condiciones que me rodean, no en la ayuda de alguien más, sino en mi decisión de sostenerme cuando no queda nada, en esa voluntad de seguir aún en medio del cansancio, el miedo o la duda. Mi vida cambió cuando dejé de esperar que algo externo se alineara para poder avanzar. Dejé de esperar la oportunidad perfecta, que alguien me diera una señal, que el entorno se pusiera de mi lado. Ese día entendí que si quiero algo debo construirlo, si me duele debo transformarlo, si me falta debo buscarlo, y si caigo, debo levantarme porque nadie vendrá a hacerlo en mi lugar. Cuando esa verdad la hice parte de mí, algo se encendió. Empecé a moverme con urgencia, a cortar lo innecesario, a trabajar en silencio con la intensidad de alguien que sabe que todo depende de él. Sí, hay noches donde parece imposible, días en los que el cansancio pesa más que la motivación, momentos donde miras alrededor y no hay nadie. Pero ahí está la clave. Si decides avanzar en esos momentos, si confías en ti aún cuando estás roto, descubres que puedes con más de lo que creías, que no necesitas perfección, solo determinación, que no requieres aplausos, solo integridad y un fuego interno que no se apaga. Ese es el punto de no retorno. Cuando entiendes que eres tu propio soporte, tu propia guía, tu propia respuesta, ya no necesitas muletas externas. La soledad deja de ser enemiga y se vuelve maestra. Porque si puedes contigo, puedes con todo. Al final, salir adelante solo no es un castigo, es un privilegio. Es la oportunidad de descubrir quién eres realmente cuando no hay nadie alrededor, cuando no tienes más respaldo que tu propia palabra. Y ahí, justo ahí, se forja la fuerza que nadie puede quitarte. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete y acompáñanos cada semana. Este es un espacio para quienes eligen crecer, aunque el camino sea duro, aunque sea en silencio. Escríbelo en los comentarios. Yo puedo sostenerme solo. Porque esa declaración corta y firme es el inicio de todo.